Voy a iniciar platicando el derecho de extranjería. Etimológicamente se le conoce al derecho de extranjería como una rama del ordenamiento jurídico, el cual regula derechos de las personas que no son nacionales, es decir, que no son parte del país, ¿verdad? En particular, su régimen de acceso, su estancia, su permanencia, su salida y la expulsión del territorio, así como su régimen de derechos y libertades. Esto se refiere a que el derecho de extranjería es entonces el conjunto de derechos que gozan todas aquellas personas que son extranjeras en un país, claro está. Regula tanto lo que es el acceso como su estancia, su vida, y también lo que podría ser su territorio. Al derecho de extranjería se le encuentra íntimamente ligado otros conceptos que podemos mencionar como, por ejemplo, lo que sería definir la ciudadanía como una condición de permanencia de un individuo a una sociedad o comunidad organizada. Dándole un enfoque jurídico, esto se referiría a un vínculo jurídico que une a ambos sujetos, lo que sería la persona y lo que sería el Estado, ¿verdad? La nacionalidad puede adquirirse ya sea por nacimiento o por opción en ciertos países, no en todos, por naturalización, que significa por leyes, cónyuges, padres, o por residencia, doble nacionalidad y personas jurídicas en ciertos casos. Un ejemplo sería el ius sanguinis, perdón, que es una de las formas de adquirir una nacionalidad a través de un vínculo de sangre. Este se da cuando una persona nacida en un país tiene un derecho o adquiere la nacionalidad en otro distinto, dado que uno o ambos de sus padres al que se pretende nacionalizar. En nuestra Constitución, por ejemplo, se encuentra contemplado en el artículo 144, en el cual se establece que son guatemaltecos de origen los nacidos en territorio de la República de Guatemala, naves y aeronaves guatemaltecas, y los hijos de padre o madre guatemaltecos nacidos en el extranjero. Ahora les voy a hablar lo que serían los tipos de situación de extranjería. Los tipos de situación de extranjería, según nuestra legislación, suelen dividirse en estatus ordinario migratorio, entre el cual encontramos a los que son los turistas o viajeros, los residentes temporales, los residentes permanentes, según el artículo 73 del Código de Migración. También tenemos los residentes temporales, perdón, también tenemos otra división, la cual sería del estatus extraordinario de permanencia, en el cual encontramos el estatus de permanencia provisional, el estatus de permanencia de atención especial y el estatus de permanencia por razón humanitaria. Este igual está ubicado en el artículo 81 del mismo código. Les doy la palabra a mi siguiente compañero. Gracias, Angie. Buenas tardes, licenciado y compañeros. Buenas tardes, Oscar. Les voy a hablar sobre qué es el extranjero. El término extranjero viene del francés antiguo extranjera, que se deriva del latín extraneus, que se traduce como extraño, y hace referencia al nacido originario de otro país o territorio con soberanía distinta. En la antigüedad los extranjeros eran llamados bárbaros por los griegos y romanos, ya que estos provenían de otros pueblos y no comprendían su idioma, más unas sílabas sin sentido para ellos, y cuyas personas tenían costumbres muy distintas de los griegos y romanos. Por lo tanto, los clasificaban como primitivos. En el diccionario de la Real Academia Española, el extranjero es natural de un país extranjero. Otra definición es el del autor Carlos Larios Ochaita, que define al extranjero como toda aquella persona que reside en un estado que no es el de su origen. También lo describimos como aquella persona que, conservándose súbdito de un estado, reside a otro.
En Guatemala se le considera como extranjero a las personas que no cumplen con lo establecido en los artículos 144, 145 y 146 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Para ser guatemalteco de origen, tiene que cumplir unos ciertos requisitos. El nacido dentro del territorio de la República de Guatemala, ser hijo o padre, madre de persona guatemalteca. Las naciones por nacimiento de las repúblicas constituyeron la Federación Centroamericana, quienes obtengan su naturalización de conforme a la ley. Hay tipos de situación de la extranjería, según la legislación guatemalteca. Eh, Puede ser turista o viajero, residente temporal. Los residentes temporales se derivan en varios: los trabajadores migrantes, estudiantes, deportistas y artistas, inversionistas, intelectuales, investigadores, inversionistas, ministros de cultos religiosos y residente permanente. El estatus de permanencia provisional, estatus de permanencia de atención especial y estatus de permanencia por razón humanitaria. Como antes bien mencionado, el estatus de permanencia provisional, más que todo, se les da a las personas que van como estudiantes o que van buscando un trabajo. Así se les da, ellos llenan una solicitud de requisitos para poder ser aptos para que el país les dé la estadía provisional, ¿verdad? Y permanente también, si no estoy mal, tiene que ser de 2 años. La siguiente, por favor. La identidad de estatuto de extranjero migratorio. Si portaren pasaporte del país de origen, se tomará este como válido hasta su expiración, como el pasaporte. El pasaporte tiene también fecha de vencimiento. Pongámosle, si en dado caso el pasaporte llegara a vencer, no lo van a dejar a uno salir del país, porque tiene que renovarlo y todo. Como se darán cuenta, últimamente las citas han estado bien complicadas para eso. Por ejemplo, uno va en estas fechas y se la dan hasta el otro año de la misma fecha. Y también, si fueran personas solicitantes de reconocimiento del estatuto de refugiado, el documento especial será autorizado por el Registro Nacional de las Personas, de acuerdo con el Instituto Guatemalteco de Migración. Las personas con estatuto de permanencia con razón humanitaria mediante la boleta correspondiente. La siguiente, por favor. Los documentos de viaje. En Guatemala, los documentos de viaje pueden ser el pasaporte y el DPI, que es el documento de identificación personal, como que el que más requisito debe de tener. También, para poder salir a otros países es necesario tener visa, así como en Estados Unidos es la visa de ahí, y también ahora últimamente se necesita visa para entrar a México, si no, no te dejan entrar. Y también tiene que cumplir unos ciertos requisitos para que se la den. Y el documento especial de viaje emitido a las personas refugiadas reconocidas por cada estado. Con refugiadas me refiero a que aquí en Guatemala pudieron haber tenido problemas. Últimamente se da con maras, pongámosle, que, o con extorsiones, que las personas son extorsionadas y entonces ellos piden ser refugiados en un país vecino. Últimamente en Canadá, Canadá recibe bastantes refugiados y les dan la oportunidad de empleo, les dan vivienda. Ahí en Canadá es distinto, totalmente distinto. Les dan vivienda, les dan carro, hasta oportunidad de estudios, y así es un país muy avanzado. Y también, así como, digamos, las personas que no pueden ser o que no pueden ser aptos para el pasaporte, eh, deciden migrar, ¿verdad? Digamos así, de manera ilegal, como las infracciones y sanciones del migrante. Para poder ver mejor las infracciones y sanciones de un migrante, es importante decir que es un migrante. Un migrante es toda persona que llega a un país o a una región con el ámbito de permanecer indefinidamente. Muchas veces la migración no es voluntaria, como anteriormente les decía.
porque es por extorsión que se van, por miedo, por guerras, por cualquier problema en el país que sufren ellos o que peligra su vida. Las sanciones de un migrante se dan por diferentes razones. Una de ellas es la que los documentos de identidad no están en orden, o pongámosle no tiene pasaporte y ellos deciden entrar en un lugar no autorizado. Entonces, por lo cual ya empiezan las sanciones. Y una de las fuertes sanciones puede ser que la persona abandone inmediatamente el país, así como se vive últimamente cuando quieren entrar a Estados Unidos, que solo cruzan y ya los están esperando para poder realizar el trámite y así reportarlos, ¿verdad? Deportarlos. Y esa es una de las sanciones más conocidas y de las más comunes. Y tiene un plazo de no mayor de 10 días. Los dejo con mi siguiente compañero o compañera. Gracias. Gracias, Oscar. Buenas tardes, licenciado y compañeros. Ya les voy a explicar sobre las condiciones jurídicas que tienen los extranjeros. Como todos sabemos, sobre todo en el área de Latinoamérica, se maneja bastante los tratados y convenios que protegen los derechos humanos, y entre los países centroamericanos es muy común la protección a la vida. Es por ello que la condición jurídica que tienen en estos países los extranjeros se apega bastante a protegerles la vida. Sin embargo, el hecho de ser extranjeros va en contra de las leyes que se tienen en los países, comparada con el derecho de extranjería que se maneja en países como Estados Unidos, que es uno de los más populares, donde llegan o migran las personas extranjeras para mejorar la calidad de vida. Eh, cabe no solo por el hecho de ingresar a un territorio del Estado, ya es sometido a, ya es sometido a sus derechos y a sus obligaciones, en énfasis en el cuidado que debe tener al país en general, a la utilización de los recursos y cómo éste debe comportarse dentro de cada país. Es como el anterior compañero mencionaba, era requisito el que ellos tengan una identificación con los cuales puedan defenderse. En Centroamérica es válido, por ejemplo, para los extranjeros guatemaltecos, el DPI, pero de otros países es necesaria la utilidad del pasaporte con sus datos y lo suficiente para personas extranjeras, y que en este caso podrían estar solo de paso por el país, lo que nos lleva a la siguiente diapositiva, que es los tipos de extranjeros. Existen los extranjeros de tránsito, los turistas, residentes y permanentes. El tipo de extranjero de tránsito se considera como persona de tránsito la que ingresa al país por cualquiera de los lugares autorizados por el tránsito migratorio y cuya permanencia no excede, no es total. Se ve bastante en nuestro país por aquellas personas que están migrando para el norte de América, que son, pues, ustedes se habrán dado cuenta de las caravanas que suelen haber. Entonces, no se quedan permanentemente dentro del territorio, pero sí tienen estadía aquí por distintos días. También está el extranjero turista que, pues como ahí dice, con fines lícitos, sin propósito de inmigración o residencia, sino por eh, algún tipo de trabajo, podría ser, o situaciones que le permitan estar aquí no mayor de 90 días. Existen extranjeros residentes, los cuales se les autoriza permanentemente estar en el país. Tengo entendido que son 2 años el tiempo en el que pueden estar permanentemente acá en Guatemala, y pues ingresan con las obligaciones y los derechos que tenemos, solo que con el tipo de nombre como extranjero. Y finalmente los extranjeros permanentes, los que de una forma mm, irregular se quedan dentro del territorio nacional y pues realizan su vida cotidiana, trabajo, producción, etcétera. Y finalmente existe el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, que
consiste en proteger a los refugiados de los conflictos, brindándoles el refugio que merezcan en un país extranjero cuando su vida se ve amenazada o tienen algún riesgo en el país donde se encuentran. Em, Tiene como prioridad la protección, la integridad de la vida civil y también la orientación a aquellos que como comúnmente conocemos solicitan asilo, em, porque están siendo amenazados o de cierta manera violentados en sus derechos. Gracias. Muchas gracias, Natalie. Muy buenas noches, yo les voy a hablar de la determinación de la condición de refugiados. Es un procedimiento fundamental para que las personas puedan disfrutar de sus derechos, según lo prevé el derecho internacional. Cada año, el ACNUR realiza la determinación de la condición de refugiado bajo mandato de uno de los 50 60 países, dependiendo de dónde se reciben las solicitudes. La solicitud de la condición de los refugiados en Guatemala es la solicitud inicial de forma escrita o verbal en los puestos de control migratorio. Se deben de formalizar el proceso en las oficinas del DREI, llenando un formulario. Hará una entrevista a la persona que lo solicita y analizará el expediente. Y luego hará una resolución. El trabajo que realiza el ACNUR con personas homosexuales, bisexuales, transexuales e intersexuales durante el desplazamiento forzado. En primero debemos de entender qué son los refugiados. Los refugiados son las personas que huyen del conflicto y de la persecución, ya sea en su país o en el país donde se encuentren. Su condición y su protección están definidas por el derecho internacional y no deben de ser expulsadas o retornadas a la situación en la que sus vidas o sus libertades corren riesgo. El ACNUR ha asistido por más de medio siglo. Cualquier persona que huya de la persecución por su orientación sexual, identidad de género o características sexuales pueden ser refugiadas sin distinción alguna, ya que esta organización trabaja para garantizar que los refugiados que forman parte de la comunidad LGTBI y más les concedan un trato justo, digno y que las organizaciones cuenten con los servicios necesarios y se cumplan sus derechos básicos. Aquí se cita una cita de la autora Edith Butler que dice: cualquiera que sea la libertad por la que luchemos debe ser una libertad basada en la igualdad. También tenemos los derechos en el ámbito laboral y en el ámbito económico y social de los extranjeros. Ya que todo extranjero ha sido reconocido como un sujeto de derecho, los extranjeros también tienen derecho a laborar y a ser parte de la economía en el país, ya que cualquier extranjero que ingrese legalmente a Guatemala, para poder laborar legalmente, necesita una autorización previa que esta es extendida por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social para poder trabajar en cualquier dependencia o cualquier empresa, para poder prestar sus servicios como un empleado en el sector privado o en el sector público. Para estos existen requisitos para hacer las solicitudes de permiso de extranjeros. El trámite de autorización de permiso de extranjero es realizado en la Dirección General del Empleo. Cada solicitud de autorización de trabajo del extranjero se tiene que presentar por parte del interesado en forma escrita directamente al Director General de Empleo. Pero al solicitar esta autorización de trabajo para extranjeros es necesario, como ya se mencionó, que el extranjero o empleado cumple una serie de requisitos jurídicos para que el Ministerio de Trabajo y Previsión Social conceda la autorización correspondiente. Y de esa manera no se le presenta al extranjero ningún problema para poder laborar aquí en Guatemala. Dentro de este derecho laboral, la condición de los extranjeros es similar a la de los nacionales. Aún así, se establecen algunas limitaciones en cuanto al número de puestos de trabajo en cada empresa y también con relación a los salarios que cada uno de ellos se pague a los trabajadores, ya sean nacionales y extranjeros. Esto es debido al desarrollo económico de varias empresas y por ende del país. Y ante la carencia de algunas especializaciones dentro del mercado laboral guatemalteco,
Limitar a tal grado el derecho de los extranjeros a trabajar en Guatemala en relación de dependencias ha creado dificultades a los mismos para prestar sus servicios, obstaculizando en cierta forma el crecimiento y desarrollo económico en Guatemala. Le dejo la palabra al siguiente compañero. Muchas gracias. Gracias, Ana Luisa, muy amable. Muy bien, yo voy a hablar sobre los derechos en la esfera personal, político y en la educación de los extranjeros. Los derechos de los extranjeros tienden a variar según el aspecto en el que se rigen o en el país en el que se encuentran, pero gozando de los derechos también cuentan con sus respectivas obligaciones. Estos derechos se ven respaldados o resguardados por distintas leyes, asimismo creando armonía en los pobladores de una nación. Se aplican para los extranjeros que se encuentran o circulan legalmente dentro del territorio, generalizando los derechos basados en los distintos ámbitos y aunque traten de crear un ambiente igualitatorio para las personas dentro de un país, las oportunidades se ven quebrantadas. Se ven quebrantadas por la serie de requisitos que las mismas exigen a los extranjeros. O sea, es decir, como la matrícula estudiantil para un extranjero aumenta más del 100% comparándole el costo anual de una persona nacional. El derecho a la reagrupación familiar de los extranjeros. Muy bien. Para eso les voy a dar un concepto de la lengua de la Academia, de la Real Academia de la Lengua Española, que lo define reagrupar, como agrupar de nuevo o de modo diferente lo que ya estuvo agrupado. Y les voy a dar una base legal. La Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, la cual fue adoptada por la Asamblea General en la Resolución 45-158. En su artículo 44 establece que los estados partes, reconociendo que la familia es el grupo básico, natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a protección por parte de la sociedad y del Estado, adoptarán las medidas apropiadas para asegurar la protección de la unidad de la familia del trabajador migratorio. El derecho de las personas víctimas de trata. En este tema, la trata de personas es la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación. Entre sus derechos se encuentran la protección y restitución de sus derechos humanos agraviados, la privacidad de identidad de la víctima y de su familia, la asistencia psicológica, médica, jurídica y de alojamiento gratuito. Presta testimonio en condiciones especiales de protección y cuidado y la convivencia familiar y permanencia en el país de acogida durante el proceso de atención para la persona víctima de trata. Voy a hablar un poco sobre el ingreso y permanencia de personas extranjeras en Guatemala. Al territorio guatemalteco se puede ingresar por vía marítima, aérea, terrestre y deben cumplir con los requisitos establecidos de acuerdo con su nacionalidad, a excepción de las personas que ingresan legalmente por razones humanitarias o en necesidad de protección internacional, como los refugiados y los asilados. Sin embargo, si no se cumple con esos requisitos, el ingreso puede ser negado. Ahora sobre el estatuto ordinario y extraordinario migratorio. Los estatutos son dirigidos de manera exclusiva a todas aquellas personas que sean por nacimiento, familia o naturalización, no pertenezcan a nuestro país o sean de país ajeno, lo cual tienen el derecho de residir, en este caso de nuestro territorio, prestando suma atención al estatuto, ya sea de carácter ordinario o extraordinario, así como sus diferentes clasificaciones. Muy bien, en el estatuto ordinario migratorio tenemos los turistas viajeros, los residentes temporales y los residentes permanentes. Los turistas o viajeros son personas no pertenecientes a nuestro país que se incorporan a nuestra nación con un objetivo legal o legítimo y sin el fin de permanecer dentro del territorio nacional de manera temporal o permanente,
Mientras que los residentes temporales, esta clase de residencia es conocida por medio del Instituto Guatemalteco de Migración, el cual toma la iniciativa de brindar un documento de carácter personal para poder identificar a aquellas personas que ingresan a nuestro país de manera temporal, mientras que los residentes permanentes ingresan de manera indefinida al país y desean adquirir un domicilio dentro del territorio guatemalteco, cumpliendo una serie de lineamientos establecidos en el Código de Migración. En el Estatuto Extraordinario Migratorio encontramos los estatutos de permanencia provisional, estatuto de permanencia de atención especial y los estatutos de permanencia por razón humanitaria. El estatuto de permanencia provisional, dentro de esta categoría se engloba lo que es la permanencia de una o varias personas de carácter extranjero que habitan en nuestro territorio, ya sea por orden judicial. Este modo pueden ser de apoyo siendo testigo, perito o víctimas con el límite del tiempo que el caso requiera. Mientras que el estatus de permanencia de atención especial puede ser conseguido por aquellas personas extranjeras que hayan sido víctimas de cualquier clase de tortura, trata, violencia sexual, las mujeres en cualquier situación o estado, así como los niños y las niñas quienes no están acompañados o estén alejados de sus familias, la persona de una edad avanzada y aquellos que han sido trastornados lógicamente. Y en los estatus de permanencia por razón humanitaria es otorgado a aquellas personas extranjeras quienes ingresan a nuestro país por razones precisas, según lo expuesto en el artículo 68 del Código de Migración y a las cuales se les debe de dar el estatus de permanencia por razón humanitaria comprobada. Muchas gracias. Muchas gracias, Mason. Les felicito por la disertación que hicieron. Es muy, muy interesante realmente cómo hicieron ese enfoque. Principalmente, pues, amarraron ustedes muy bien el tema del derecho internacional humanitario, también el tema de los derechos humanos. Hicieron una buena relación entre la legislación aplicable, que en este caso, pues, es la Constitución Política de la República de Guatemala, está el Código de Migración, y pues también los tratados internacionales en materia de derechos humanos. De esa cuenta es que, por ejemplo, la ACNUR entra a relacionar todo este tema de la migración, de la forma de poder, digamos que proteger a los migrantes o a los refugiados. Y pues también el compañero que me antecedió una palabra, pues hacía un énfasis sobre cuando se da este tipo de situación, cuando viajan al extranjero, principalmente a Estados Unidos, que es cuando se entregan básicamente solicitando el asilo o este refugio temporal, o también en el caso de Canadá, que es otro de los países que está ofreciendo por razones humanitarias, pues, este tipo de situación especial. Entonces, pues, quisiera, viendo aquí al azar, pues, tal vez, a Suri Santos, si me puede dar las palabras finales de esta presentación, por favor. Sí, Lick, pues en conclusión tenemos que el derecho de extranjería es bastante importante para todas las personas que salen de su país para que sean realmente protegidos sus derechos humanitarios y que no sean denigrados, asimismo que los que pues tengan que emigrar por necesidad laboral o estudiantil también, que puedan tener derecho a reintegrarse a la sociedad como se debe, aunque para el ingreso no fue de forma legal. Muy bien, muchísimas gracias, Suri. Entonces, yo creo que damos por concluida esa situación. Y solo me quedé con duda con el caso de Angie, si ella es guatemalteca o es extranjera bueno, por el acento. Ay, no, yo soy de aquí, aquí nací. Ah, bueno, dije si fuera extranjera nos serviría para que nos comentara cómo ha sido su experiencia acá en De Guatemala, pero, ejemplo, dice. ajá, No, no, pero entonces sí, no. yo aquí soy. Ah, bueno, perfecto. Entonces, muchísimas gracias, muchas felicitaciones nuevamente al grupo. Se notó realmente el esfuerzo y la dedicación, entonces pues los insto a que sigan adelante. Entonces,
damos por finalizada su intervención y pues ahora vamos a pasar con el siguiente grupo. Bien, ahora nos toca entonces el grupo 7. Bien, 11 personas son del grupo 7, ¿verdad? Sí, licenciado. Muchas gracias. Muy bien. Los generados al azar son el 10, el 6, el 4, el 9 y el 2. En su orden, el 10 sería Eric David. Luego tenemos el 6, que sería Juan Vicente. El número 4, que sería la coordinadora. El número 9, que sería César. Y por último, el número 2, que sería Leslie Esmeralda. Pues ellos nos van a hablar acerca del tema de la persona individual, la extranjera, y la condición jurídica en Guatemala. Entonces, pues, ese es el tema general, y pues ellos van a ir desglosando los subtemas directamente en esta presentación. Entonces, dejo de compartir en este momento la pantalla para que ustedes puedan compartir libremente. No sé si se ve la licenciado. Entonces les indico. Sí, sí se ve. De un mapa de América, de Europa y de... Qué malo sepa la geografía. De África. Entonces, estamos listos. Nosotros somos el grupo número 7 y nos toca exponer el tema la persona individual extranjera y su condición jurídica en Guatemala. Entonces, le cedo la palabra a mi compañero Eric. Buenas noches, como licenciado, compañeros, en esta tarde. Nosotros vamos a hablar sobre la persona jurídica y su condición individual aquí en Guatemala del extranjero. Para empezar, les quiero otorgar un dato adicional, que es la base en la que nosotros hicimos nuestro trabajo. Es sobre el Código de Migración diferente, viene del Instituto Guatemalteco de Migración. El director general del ministerio es el ministro Manuel Estuardo Rodríguez Valladares, que se encuentra en función en la actualidad. La definición jurídica del extranjero es toda aquella persona que está en un estado que no sea nativo de él y que no goza de su nacionalidad del país en que se encuentra. ¿Esto qué quiere decir? Que no goza de su nacionalidad, obviamente que no goza de sus derechos al 100%, no violentando los derechos vitales o los derechos fundamentales para la subsistencia de una persona. La condición jurídica del extranjero acá en Guatemala tiene muchas cualidades en las cuales su
su necesidad se compromete el Estado a cumplirla. También hay muchos filósofos o muchas personas que nos indican qué es una persona jurídica en el extranjero. Es toda aquella persona que se mantiene en una nacionalidad diferente a la otra en la que haya nacido y que esta persona está situada en determinado país del cual no es originario o no es nativo, ya que tiene suscrita su nacionalidad o bien en otro estado del cual tiene de nacimiento o de otra persona. También cabe mencionar que la palabra extranjero viene sobre el vocablo latín, que es extraneus, que tiene como significado extraño. Es decir, son todas aquellas personas ajenas a un país determinado que no sean de allí mismo. La persona extranjera es toda aquella persona física o moral que no reúne los requisitos establecidos por el sistema jurídico de un Estado determinado para ser considerada como nacional. Eso bien se corrobora con este aporte que es toda aquella persona el cual no es nacionalizado en este país por diversas circunstancias, como no nacer en ese lugar, ¿verdad? Igualmente, el sistema jurídico acá en Guatemala para los extranjeros es su trato y se debe dar a los extranjeros de acuerdo con la doctrina del derecho internacional privado. ¿A qué quiero decir con esto? Que acá en Guatemala han firmado varios tratados o varios de acuerdos en las cuales se tienen que respetar el derecho privado. Y obviamente estamos en este curso y vemos que la emigración pertenece al derecho privado. ¿Por qué? Porque es una de las cuales estudiamos nosotros que se establecen los derechos civiles o se ejercen o se violentan. Tal cual es Guatemala, por ejemplo, acá es nuestro tema principal, su función de haber adquirido este sistema extranjero es para respetar el derecho de cada uno o derecho de aquellas personas que emigran a nuestro país. De igual manera, el sistema de trato para extranjeros, acá en nuestro país, son personas que como trabajadores o como parte de una sociedad, como extranjero, son emigrantes en nuestro país. Las personas que han emergido mucho en nuestro país, tanto en sistema como extranjero, o sistema de reciprocidad diplomática, o sistema de reciprocidad legislativa, o de hecho, es de sistema de mínimo de derechos, sistemas angloamericanos, sistemas capitulaciones, como miramos en la diapositiva y se las estoy mencionando a cada uno de ustedes, son sistemas hasta que los extranjeros pueden obtener en nuestro sistema. Le dejo la palabra al compañero siguiente. Muchas gracias, Eric. Buenas noches, compañeros, o buenas tardes, licenciado. Yo les voy a hablar un poco sobre la clasificación de los extranjeros o categorías migratorias que existen acá en Guatemala. Dentro de las categorías podemos mencionar el turismo o viajero, que creo que es uno de los más comunes. El residente temporal, que definitivamente por cuestiones de trabajo, estudio, tiene la necesidad de permanecer dentro de nuestro país.
no de una forma migratoria, sino que está por un periodo temporal. Y tenemos el residente permanente que definitivamente va a pasar mucho más tiempo que el que va a pasar un temporal, o sea, va a tener un tiempo definido aquí en Guatemala. También podemos mencionar el estatus permanente provisional. Tenemos el estatus permanente para necesidades especiales. Tenemos también el estatus permanente por razones humanitarias. Y para desarrollar alguno de esos, podríamos mencionar el estatus por razones humanitarias. Creo que Guatemala, por ser un país centroamericano y estar en un área geográfica de mucho tránsito, se ve en la necesidad Guatemala de tener demasiados inmigrantes, se pudiera decir, o extranjeros, que van de paso o van hacia otro país. Entonces, se da la necesidad de que existan razones humanitarias. En este caso, en Guatemala, el sistema migratorio, o sea, migración, es el que se encarga de darles un buen trato a las personas que cruzan nuestro país para que tengan los derechos mínimos que rige el derecho internacional, a lo cual Guatemala ha sido partícipe de los decretos y convenios internacionales. Los extranjeros que ingresan a Guatemala pueden tener un estatus permanente por las siguientes razones humanitarias: por una catástrofe natural en algún país vecino, pueden ser grupos o pueden ser personas solo individuales, se utiliza para salvar vidas, por emergencias médicas, puede que en alguna frontera algún extranjero tenga algún percance o algún accidente, y pues esa emergencia puede crear la necesidad de que estén temporalmente aquí en Guatemala como extranjeros. Puede ser también por conflicto armado interno en el país vecino, pues también a solicitud del Estado, como tal vez algún asilo político, para repatriación de restos familiares o fallecidos en Guatemala. Eso por mencionar alguno y desarrollar alguno de los estados o categorías en los que puede estar un extranjero en Guatemala. Tenemos categorías especiales en el acuerdo CA-4, suscrito entre los presidentes de El Salvador, Guatemala y Honduras y Nicaragua, que permite el libre tránsito de nacionales de los países signatarios sin requerir presentación de pasaporte y con instrumento migratorio expeditos. El acuerdo para la creación de la visa única centroamericana para la libre movilidad de los extranjeros establece el principio de la movilidad. Esto en algún tiempo era una propuesta que había en Centroamérica. Creo que hubo una confederación centroamericana que buscaba ser más o menos como la Unión Europea, facilitar el tránsito de todos los centroamericanos, y no solo eso, sino la permanencia y el hecho de no necesitar visa para poder trasladarse a otro. Puede venir a colación ese tema también, aunque en este acuerdo sea 4, podemos ver de que solo está El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, no está Costa Rica, ni mucho menos Panamá. Asimismo, se establecen requisitos y procedimientos uniformes para el ingreso de extranjeros aprobados con base en clasificación de países. Tenemos la categoría A, que es para extranjeros exentos de visa. Categoría B, para extranjeros que requieren visa consular y sin consular. Y categoría C, para extranjeros que requieren visa para obtener visa de ingreso por lo general
direcciones de migración. Eso sería todo, licenciado. Muchas gracias. Le cedo la palabra a mi siguiente compañero. Muchas gracias, Juan Vicente. Bueno, yo les voy a hablar un poco acerca de lo que es la admisión de los extranjeros. Los estados en el derecho internacional no pueden pueden someter la entrada de extranjeros a determinadas condiciones, impidiendo el acceso a su territorio por motivos razonables. ¿Esto qué quiere decir? Que a pesar de que las personas individuales pueden entrar a otros países, porque los estados no pueden prohibir de manera intransigente la entrada de ellos, sí están sometidos a ciertas condiciones que el país va a determinar. Puede ser una condición el tener un pasaporte emitido por su país de origen, una visa, un permiso especial. Asimismo, por ejemplo, en Guatemala existen dos requisitos esenciales para ciertos extranjeros y dependiendo del país de donde provengan, que sería para poder ingresar el pasaporte o incluso una visa, como lo explicó el grupo anterior. Yo creo que los temas están como muy ligados. Y lo siguiente que les voy a explicar, es el control migratorio. El control migratorio en Guatemala comprende los servicios relativos a la entrada y salida de nacionales y asimismo de extranjeros. Esto está a cargo del Instituto Guatemalteco de Migración, que está bajo la supervisión del Ministerio de Gobernación. El control migratorio comprende, se ejerce a base de la clasificación de los documentos, que creo que también el grupo anterior lo explicó, que son los documentos de viaje, como por ejemplo el pasaporte, la tarjeta de visitante, el pase especial de viaje y otros documentos contemplados en ciertos convenios y que también son mencionados dentro del Código de Migración. Los extranjeros que ingresen a territorio guatemalteco pueden ingresar bajo la calificación de no residentes y residentes. Los no residentes son los visitantes y los comúnmente llamados turistas. Asimismo están los residentes, que pueden ser los residentes naturalizados, que incluso también pueden ser residentes temporales o permanentes. Ahora voy a entrar a explicar la siguiente pregunta. ¿A qué se refiere la condición jurídica del extranjero? La condición jurídica del extranjero se va a entender como, a que valga la redundancia, aquella condición a la que los extranjeros se van a sujetar dependiendo del territorio en el que se encuentren. A todo aquel conjunto de derechos, obligaciones, restricciones e incluso prohibiciones a los que ellos se someten al ingresar a dicho país. Acá en Guatemala, la condición jurídica de los guatemaltecos abarca desde convenios internacionales hasta leyes internas. Se menciona las calidades de los extranjeros, ciertas condiciones, por ejemplo, en leyes tributarias. Cuando una persona extranjera mantiene más de 83 o 183 días, creo que en Guatemala, ya está obligado a cubrir ciertos impuestos. También se menciona acerca de la nacionalización de los extranjeros en la Constitución política, protocolización de ciertos documentos que es obligatorio para que tengan validez aquí en Guatemala, por ejemplo, en el Código de Notariado. Pero eso lo van a explicar más adelante mis compañeros. Muchas gracias. Le cedo la palabra a mi siguiente compañero. Muchas gracias, compañera. Bueno, conformidad al tema que venimos hablando, que es el extranjero en Guatemala, vamos a hablar también sobre
en este caso, la regulación del extranjero en Guatemala, ¿no? Y acá nos basamos ya al marco jurídico como tal, a nuestras leyes. Puedo mencionar la Constitución Política de la República de Guatemala, la ley del organismo judicial. Dentro de ella también está el Código de Notariado, el Código de Derecho Internacional Privado, la ley de migración y su reglamento. Ahora bien, para continuar con el tema y especificar un poco, vamos a hablar de qué regula cada uno de estos aspectos, o en este caso, qué regula cada uno de nuestro marco jurídico, para que lo tengamos presente y qué tienen que cumplir los extranjeros. Por ejemplo, ¿verdad? Nuestra Constitución Política de la República de Guatemala son varios artículos en lo que hablan sobre la condición jurídica de los extranjeros en nuestro país, ¿verdad? Por ejemplo, los artículos 144 al 150, que son los que van a estipular donde se menciona quiénes son los guatemaltecos de origen, y muy importante, que a ningún guatemalteco de origen puede privársele de su nacionalidad. También podemos ver sobre la nacionalidad de los centroamericanos, ¿no? La naturalización, que es muy importante mencionar, que los guatemaltecos naturalizados tendrán los mismos derechos que los de origen, esto salvo las disposiciones que establece la Constitución, pero estas personas sí gozan de nuestros beneficios, no como los extranjeros, como mencionaban, de paso, los extranjeros residentes permanentes, ¿verdad? Que esto es totalmente distinto. Ahora, otra ley que nos apoya sobre esta condición y sobre el control que ellos se va a tener, está también la ley del organismo judicial. Acá también encontramos varios aspectos importantes para los extranjeros, esto tomando en cuenta que el imperio de la ley se extiende a todas las personas nacionales o extranjeras. Acá sí no va a haber ninguna excepción. Nuestra ley tiene que ser respetada por nacional, por extranjero, ya sea de paso, residente, por la condición que se encuentre, tiene que respetarla. Los tribunales en Guatemala tienen la competencia para digamos, para emplazar a personas extranjeras o guatemaltecos que se encuentren fuera del país, en el caso de que se ejercite una acción que, digamos, tenga relación con actos o negocios jurídicos realizados en Guatemala. Alguna acción, digamos, concerniente a esto, a bienes que se ubiquen en Guatemala, ¿verdad? Lo que establece acá nuestra ley del organismo judicial. Por ejemplo, acá la aplicación de las leyes en tiempo, en el artículo 37, que también lo podemos mencionar. Mencionaba el código de notario que tenemos dentro de nuestra regulación de leyes. Acá, tomando en cuenta lo establecido en la ley del organismo judicial en cuanto a los documentos provenientes del extranjero, que hacía mención sobre bienes que se tenían acá por nacionales extranjeros y su protocolización que se van a dar, el notario basándose en el código, ¿verdad? De este mencionado en su artículo 63, debemos de realizar la protocolización de los documentos toda vez con los requisitos previstos. Recordemos que el derecho por notariado es muy formalista, entonces tenemos que cumplir con todo lo establecido. Por ejemplo, para mencionar esto, la protocolización debe contener el número de instrumentos según su orden, el lugar, la fecha, los nombres de los solicitantes o la transcripción en su caso del mandato judicial, ¿verdad? Esto podemos mencionar del código de notariado, perdón. También la ley que hacía mención, ¿no? Era el Código de Derecho Internacional Privado. Este es el decreto número 1575 de la Asamblea Legislativa de la República de Guatemala, que en su artículo único aprobó la convención suscrita por los plenipotenciarios, ¿verdad? De Guatemala en La Habana, Cuba. Esto el 20 de febrero de 1928. Y la ley de migración y sus reglamentos. Acá es donde nos vamos a basar y para poder contemplar lo principal de los extranjeros, ¿no? Y la ley de migración tiene por objeto el garantizar un eficaz ordenamiento migratorio, como mencionaban, regulando la entrada, regulando la salida de nacionales extranjeros, así también la permanencia de estos últimos que van a tener acá en Guatemala por sus disposiciones, como todas nuestras leyes, son de orden público y tienen obligación de observarlas los nacionales y extranjeros, con excepción de los funcionarios diplomáticos, consulares y de los organismos internacionales, así como sus familiares, en el cumplimiento de sus funciones. Y quienes estarán sujetos a la ley en las disposiciones de los convenios, acuerdos y tratados internacionales de los que Guatemala sea parte. Entonces, estas son nuestras principales leyes o el marco jurídico que nosotros tenemos para poder llevar a los extranjeros acá en el país
que tienen que cumplir para que se pueda llevar a cabo su ingreso, su egreso, su permanencia. Muchísimas gracias, compañeros. Se da la palabra a mi siguiente Gracias, compañero. César. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Leslie Sánchez y ahorita tengo la oportunidad de poder exponer acerca de lo que son los derechos mínimos que los extranjeros cuentan, especialmente aquí en Guatemala. Bueno, vamos a empezar. Que todos los estados, realmente que creo que en todos los estados existen personas extranjeras que no pertenecen a esa nacionalidad y por ende cada estado debe desarrollar ciertos derechos mínimos para ellos que transitan en esos países. Podemos mencionar que todos los estados, siguiendo en esto una norma consuetudinaria, concuerdan que los extranjeros deben otorgarse un mínimo de derechos, que estos deben de proteger a la persona y a sus bienes. Este mínimo de derechos se refiere, en primer lugar, a aquellos atributos inherentes a la persona humana. Como bien sabemos, creo que toda persona, pues, contamos con esos derechos mínimos y por ello los extranjeros no pueden o omitirles esos derechos que deben de ser inherentes a las personas. Como bien lo dijimos, algunos le llamamos como derechos mínimos jurídicos internacionales. Por consiguiente, todos los estados consideran al extranjero sujeto de derechos y reserva como función propia al estado determinar qué derechos otorgan a los extranjeros, además del mínimo mencionados. Algunos autores dicen que clasifican a los derechos mínimos como algunos, o sea, se le da ciertas prohibiciones también al permanecer dentro del Estado, como también ciertos derechos. Vamos a mencionar acerca de algunas prohibiciones que tienen algunos extranjeros al estar en un Estado, y esto conforme a la legislación guatemalteca. La Dirección General de Migración puede denegar la solicitud de visa o prohibir el ingreso o permanencia al territorio nacional del extranjero por razones de orden público, intereses nacionales o de seguridad del Estado, así como de seguridad moral y buenas costumbres. Esto significa que pues el Estado tiene esa autoridad de poder denegar que el extranjero esté dentro del Estado si incumple con estas normas que se han expuesto, que es si tiene una mala moral, malas costumbres o no cumple con las reglas que tiene el Estado, pues puede darse que el extranjero salga fuera de nuestro país. La permanencia de los extranjeros en el Estado estima que el estudio de la permanencia de personas en el extranjeras individuales que se encuentren en el territorio nacional estarían completos si no lo consideran desde una doble perspectiva. Los que han ingresado legalmente cumpliendo con los requisitos exigidos por las leyes y los que se encuentran en el territorio nacional contraviendo las leyes migratorias. También les voy a hablar acerca de lo que son los deberes del extranjero en Guatemala. En la República de Guatemala se regulan los deberes de los extranjeros por medio de la Ley de Migración, decreto número 95-98. Esta es la ley que realmente va a regular los derechos y todo lo que conlleve a los extranjeros. En estos artículos, la ley es clara en establecer las obligaciones que los extranjeros deben de cumplir a la hora de residir, a la hora de visitar o estar de paso en la República de Guatemala. Ellos se deben de apegar a esta ley. Según el artículo 1, la presente ley tiene por objeto garantizar un eficaz ordenamiento migratorio, regulando la entrada y salida de nacionales y extranjeros del territorio nacional, así como la permanencia de estos últimos dentro del mismo. El artículo 2 nos menciona que las disposiciones de la presente ley son de orden público y de observancia si se extiende a todas las personas nacionales y extranjeras, exceptuándose a los funcionarios diplomáticos y consulares del extranjero. Estos son algunos de los artículos pues, que regulan lo que es los deberes que tienen que tener los extranjeros dentro de nuestro territorio. Los deberes de los extranjeros se dividen en generales y específicos. Dentro del primer grupo se hace mención en el párrafo anterior
sobre lo que los extranjeros deben de representar, pero ahondar en ellos se indica que en los generales, salvo aquellos tratados internacionales que han sido ratificados por Guatemala, tienen que respetar las leyes y las autoridades que ejercen dentro del territorio. Nuestra Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo 153, establece: el imperio de la ley se extiende a todas las personas que se encuentren en el territorio de la República. Esto significa que no se hace excepción de que solo nacionales o solo extranjeros, sino que la ley sí va a entrar o va a ser imperativa para todas las personas que se encuentren dentro del territorio. Así también el artículo número 1 de la ley del organismo judicial indica: los preceptos fundamentales de esta ley son las normas generales de aplicación, o sea que esto debe ser aplicado tanto a los extranjeros como a los nacionales que se encuentren dentro del territorio. Ahora también les voy a platicar acerca de lo que es las limitaciones y prohibiciones del extranjero. El sistema migratorio guatemalteco vemos cómo le da protección jurídica a los inmigrantes de cualquier nacionalidad, pero a su vez observamos que el país ha establecido limitaciones y prohibiciones a estos mismos para el bien común de los ciudadanos, igual que su salida y entrada del territorio nacional. Esto pues podemos ver como ejemplo, ahorita tenemos pues una caravana de personas que vienen de otro país, a ellos hay ciertas limitaciones o prohibiciones, y creo que ahorita se ha establecido que si no traen su papelería completa no pueden ingresar legalmente a nuestro país, y por ello pues tienden a retirarlas, y son algunas de las limitaciones o prohibiciones que el Estado está implementando a estas personas que ingresan ilegalmente, digamos, que a nuestro país. Podría ser un ejemplo de estas limitaciones. Y podemos decir que es el conjunto de instituciones estatales que velan por el migrante y la regulación de los guatemaltecos y extranjeros en Guatemala, cuya regulación está en el Código de Migración. El Estado garantiza a toda persona en el territorio nacional en plena igualdad de condiciones acceder a los servicios públicos de seguridad, salud, educación, trabajo, vivienda y todos aquellos que sean necesarios para el desarrollo de sus vidas. Pues lo que podemos ver, tanto la Constitución como el Código de Migración tienen estos ciertos, o velar porque ciertos derechos sean cumplidos, por ejemplo, que tengan un acceso a la salud, a la educación, a la vivienda, que es algo que no se le puede negar a ninguna persona, y salvo personas que no pertenezcan a nuestro territorio. En Guatemala se reguló la Ley de Migración, decreto número 95-98, aclarando en su primer considerando que el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia. Su fin supremo es el bien común, es lo que siempre va a velar, tanto como lo mencionaba la Constitución, el Estado, y creo que todos tenemos que velar porque eso se cumpla, que exista el bien común, seamos o no nacionales o extranjeros, o compartir eso a las personas que vienen de otro territorio. Ahora también voy a hablar acerca de cuáles son las prohibiciones que tienen los extranjeros, y una de ellas es, una de las prohibiciones fundamentales a todo extranjero es la violación a las leyes o irrespeto a las autoridades gubernamentales. Como anteriormente lo mencionaba, los extranjeros pues se deben de apegar a la ley que los va a regular cuando estén en otro país, y salvo a ello que exista un irrespeto o no se acaten las leyes que las regulan, pues van a existir ciertas expulsiones, o el Estado va a actuar conforme lo considere necesario. Todo extranjero que pretenda salir del territorio nacional lo hará únicamente por lugares establecidos, por ello portar su documentación correspondiente. Internarse en el país fraudulentamente o por extravíos sin la documentación legal correspondiente. No reclamación a los gobiernos de inmediación alguna por daños o perjuicios que a sus personas o a sus bienes causen las facciones. Ningún extranjero puede tener dos calidades migratorias simultáneas. Trabajar en empresas distintas de aquella que lo contrató originalmente.
También las limitaciones que tienen los extranjeros es para poder autorizar la salida del territorio nacional de una persona discapacitada con la autorización de su representante legal. Todo extranjero turista que quiera quedarse más tiempo de lo establecido en el territorio puede solicitar una prórroga de visa de turista o, si planea estar más de tiempo, puede optar a una residencia temporal. Se considera persona en tránsito a los extranjeros que ingresen al país por cualquiera de los lugares autorizados para el tránsito migratorio, cuya permanencia no podrá exceder de 72 horas, salvo casos de fuerza mayor o fortuito. Se considera residentes temporales a los extranjeros que se les autorice permanencia en los países por un periodo de 2 años. Los extranjeros que obtengan residencia temporal o permanente. Ahora también les voy a platicar acerca de lo que es la expulsión. ¿Cuándo es que se da una expulsión a los extranjeros? Se considera importante saber sobre la condición jurídica del extranjero para poder determinar el motivo por el cual puede ser expulsado de un estado o un territorio ajeno. Dice, los derechos de los extranjeros gozan en cada país. Agrega que no puede existir un conflicto entre dos legislaciones, ya que se aplica la ley interna del país donde se invoca el goce de un derecho. Por otro lado, nos menciona Jin Pao. En este sentido, indica que la condición jurídica del extranjero estará integrada por los diversos derechos y obligaciones imputables en un Estado a las personas físicas y morales con que tiene carácter nacional. Por tanto, la condición jurídica de un extranjero involucra derechos y obligaciones relacionados con las personas físicas y morales que carecen de nacionalidad de un Estado en el cual se establece. Las calidades migratorias que tienen los extranjeros. En cuanto a las calidades migratorias, veremos que los extranjeros deben cumplir con ciertos requisitos impuestos, pero también el Estado prestará ciertas condiciones para agilizar el paso por este territorio. Podemos indicar que es un conjunto de condiciones impuestas por un Estado al extraño que desea vivir en su territorio, sujeto a la norma vigente para la sociedad en que él tiene su asiento. Considera que se debe dividir las actualizaciones, interminación por razón de tiempo más prolongado o que dure en un territorio. La calidad migratoria de intención permanente es fundamental para el fin demográfica migratorio del Estado, ya que son los que en realidad aumentan la población. Por último, pues también dice que acerca del fundamento jurídico de la facultad de expulsión radica en el derecho de Estado en que se admite el seno extranjero contra cualquier clase de peligros en orden moral, político, de higiene ocasionados por la presencia del extranjero sobre su suelo. Eso sería lo que pues, podría yo exponer acerca de este tema que se nos dio a bien tener esta tarde. Muchas gracias, Leslie. No sé si falta algún compañero más todavía. No, Lick, ya pasaron todos. Muy bien, gracias, Adis. Estaba revisando el trabajo que me presentaron y me llama la atención principalmente un tema que exponen relacionado al tercer país seguro. Entonces, no sé si me pueden platicar un poquito acerca del tema, por favor. Sí, Elvis, cuénteme, por favor. Si me conseguís la plantilla, paso mañana. Ajá. Pero que sea, pues, que sea la plantilla del tenis, para jugar. Imagino que se le activó a Elvis. Entonces, compañeros, no sé quién fue que trabajó el tema del tercer país seguro, o para que me pueda platicar un poco acerca del tema. Acá tenemos la pregunta 13. Sí, licenciado, fíjese de que yo consideré que podíamos poner como anexo, meter a colación este tema, porque
En su momento cambió bastante la situación jurídica del extranjero en Guatemala. Me llamó mucho la atención a pesar de que ya fue, se pudiera decir, derogado ese convenio, porque Guatemala se comprometió a algo que muchos juzgaban que ofrecía proporcionarle a personas extranjeras cuando no lo podía hacer ni siquiera con sus propios ciudadanos. Entonces, creí que como lo menciono ahí, por acervo general, nosotros tenemos que tener conocimiento un poco de situaciones que suceden en el país para conocer y saber sobre tratados que se han hecho en gobiernos pasados y pues de las falencias, se puede decir, o errores que pueden ocurrir. No sé si fue bajo la presión del actual, bueno, en su momento presidente estadounidense, bajo el expresidente nuestro Jimmy Morales, pero sí fue muy criticado, especialmente por Germán Rodas, que era nuestro procurador de derechos humanos en su momento, de que, o sea, era algo ilógico, pues, de que Guatemala se comprometiera a darle esos beneficios a personas extranjeras cuando en realidad no podía ni siquiera cumplir con las necesidades básicas de ciertos lugares en Guatemala. Y pues se me hizo bueno el saber de que nosotros tengamos conocimiento de ciertas situaciones que se dan pues al final, ahorita en el gobierno de Biden, creo que él fue muy enfático en decir, bueno, no, este decreto sí que no es viable, pues porque Guatemala no está en condiciones de darle lo que ofreció a los extranjeros. O sea, era como que darle asilo a personas que iban a Estados Unidos buscando el sueño americano, como bien lo dicen. Y pues Guatemala se comprometía pues a que no se vayan a Estados Unidos, pues quédense aquí, nosotros les vamos a dar trabajo, asilo y pues todo lo demás. Pues eso es lo que le puedo yo comentar sobre el tema. No sé si usted nos pudiera ayudar un poco más. Gracias, licenciado. Gracias, Juan Vicente. En efecto, pues por eso les preguntaba un poquito el contexto para que pudiéramos comprender, digamos, la importancia, entre otros temas, pues de que fue un tema muy controversial, si lo queremos ver así, en el año 2020, porque precisamente en este tiempo estaba en boga el tema digamos, de Donald Trump, de Jimmy Morales, pues en 2019 fue, eh, que por presiones mediáticas y políticas, podríamos decir que la soberanía de Guatemala se vio tocada, porque, digamos, yo utilizaba mucho la imagen que en ese momento salió en el curso de Derecho Internacional Público, cuando este señor Degenhardt, y no recuerdo quién era del otro país, creo que de Honduras, estaban literalmente sentados y Donald Trump atrás de ellos viendo que firmaran este documento, que iba a ser un compromiso de Estado para que se pudiera adoptar a Guatemala como como un tercer país seguro. Entonces esto fue objeto de revuelo porque platicábamos primero si realmente Degenhardt tenía la competencia o la delegación por parte del presidente de la República para poder firmar este tipo de documentos que se mantuvo en la secretividad durante algún tiempo y pues eso daba pie o hincapié a pensar en que habían cosas que estaban, digamos, fuera de la esfera de lo legal. De hecho, pues se presentaron recursos ante la Corte de Constitucionalidad, precisamente acciones de constitucionales de amparo, porque no se tenía como que una claridad, si lo queremos ver así, sobre esta situación. Y porque esto, por ejemplo, lesionaba, entre otras cosas, uno de los artículos de la Constitución, que en este caso era el artículo 171, y pues aquí pues podríamos decir que se afectaba tal vez el dominio de la nación y se daba una situación que platicábamos nosotros, por ejemplo,
sobre quién tiene la competencia para poder suscribir, en este caso, los acuerdos internacionales y cuál es el procedimiento que se llevaba a cabo para, tanto para suscribirlo como para ratificarlos. En este caso, pues, es una competencia del presidente de la República de Guatemala, del ministro de Relaciones Exteriores o del ministro, en este caso, de Gobernación, que pues, como comprendimos nosotros en su momento, pues este personaje no tenía o no ostentaba ese derecho o esa facultad, esa atribución para poder suscribir en nombre del Estado de Guatemala este tipo de documento que era como una especie como de memorándum, ni siquiera era un instrumento que en su momento se reconociera como tal, porque sí existía como que mucho hermetismo sobre la situación. Y como decía, pues, don Juan Vicente, este tercer país seguro daba vida a que los guatemaltecos tuvieran que detenerse a pedir asilo primero en México, por ejemplo, para poder llegar a los Estados Unidos. Entonces, básicamente se cortaba esa posibilidad que muchos guatemaltecos utiliza en algún momento dado muchas situaciones, por ejemplo, la inseguridad, el temor a la vida, las maras, etcétera, de poder llegar a Estados Unidos y pues entregarse a las autoridades solicitando, pues en este caso, el asilo para poderse quedar ya en los Estados Unidos. Entonces, pues sí es importante que ustedes conozcan un poco de estos temas, que supongo que en Derecho Internacional Público, pues es donde lo han estado viendo o tal vez lo hayan citado como alguno de los ejemplos, que también en su momento pues pudo haber atentado contra la soberanía de un Estado, de una nación, porque entre otras cosas pues también genera un impacto económico. Que, por ejemplo, Guatemala también iba a estar implícito dentro de todo este círculo, porque acá confluía lo que ustedes han escuchado tal vez como el Triángulo Norte, en el cual está Honduras, Salvador y Guatemala. Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando vinieran a Guatemala nuestros connacionales de El Salvador y de Honduras, ellos posiblemente iban a solicitar el asilo acá en Guatemala. Pero ¿cómo voy a poder yo otorgarle a mis hermanos centroamericanos un asilo acá en Guatemala si ni siquiera yo como Estado tengo la capacidad de poder otorgar a los ciudadanos guatemaltecos lo que necesitan? O sea, todos los derechos constitucionales, principalmente el derecho a la vida, el derecho a la educación, el derecho a la salud, porque si vemos las estadísticas, o sea, cuántas personas se mueren de desnutrición, cuántos no tienen acceso a la salud, cuántas vidas se pierden diariamente. Entonces pretendíamos nosotros poder darles esa calidad, esa protección a otras personas, en este caso a los extranjeros, a los hermanos salvadoreños, a los hermanos hondureños, que mientras estuvieran acá, por muy mínimo que fuera el plazo de 30, 40 días, ese recurso económico, o sea, ¿de dónde lo iba a sacar Guatemala? Posiblemente iba a tener que quitar parte del dinero o del presupuesto que tenía asignado para temas de seguridad, de vivienda, de educación, etcétera, para poderlo dar en este caso para los hermanos centroamericanos sin que esto, o sea, saliera directamente de la bolsa de los Estados Unidos. Entonces, estábamos suscribiendo un documento que no teníamos un análisis técnico, no teníamos un análisis financiero, no teníamos igual un análisis jurídico sobre esta situación concreta. Entonces, realmente esto lo que iba a hacer es lesionar ciertos tipos de derechos de los guatemaltecos como tal. Entonces, pues al final se derogó esta disposición que es, como les digo, sí fue un tema muy candente, muy especial en su momento. Y pues agradezco pues que haya a Juan Vicente y pues a los demás compañeros que hayan podido tocar ese tema, que también era importante pues que ustedes por lo menos tengan esa generalidad. Entonces pues les felicito nuevamente también a ustedes que hicieron una muy buena exposición. Y tal vez le pediría a Kimberly y Michelle si nos puede dar las palabras alusivas a esta presentación para finalizarla. Gracias. Buenas noches, licenciados compañeros.
Pues realmente, como hablaron los demás compañeros, nos centramos en la condición jurídica pues del extranjero en Guatemala. Como bien mencionábamos, un extranjero se le conoce como tal al momento que sale del estado en el cual pues es nativo. Por ejemplo, si nosotros salimos de acá de Guatemala hacia otro país, se nos conoce como extranjeros. Ahí sí que independientemente de la razón por la que vayamos de visita o pues lo que sea, ¿verdad? Ya que pues nosotros cumplimos ciertos requisitos, desde que nacemos pues tenemos la nacionalidad ya adherida al país en el que estamos. Una cosa que yo les quería resaltar, por ejemplo, es que en la San Carlos, pues se tiene como que también los extranjeros el derecho de poder estudiar, ¿verdad? No como con los mismos, se pudiera decir, en cuanto a las inscripciones y todo, como que ser exactamente igual, no, pero sí gozan de los derechos. Y les quiero mencionar, ¿verdad? Que cuando son, por ejemplo, en cuanto a los centroamericanos, ellos pagan lo que es 1,836 quetzales. Cuando son latinoamericanos, pagan 12,036 quetzales. Sin embargo, el resto del mundo, si quisiera estudiar, pues en nuestra universidad, pues porque tiene ese derecho, pagan lo que son 24,036 quetzales. Sin embargo, nosotros, por ser guatemaltecos, únicamente pagamos 91 quetzales, ¿verdad? Y siempre gozamos de todos los derechos, pero ahí sí que nos debemos de regir siempre a la legislación del país en el que estamos, respetando las garantías mínimas, como por ejemplo la ley y la Convención de Viena es una que lo respalda, ¿verdad? Y uno al momento de estar también en cuanto a una visita o por X motivo, como les decía, en otro territorio, uno a veces desconoce, digamos, en cuanto a lo del habla. Algunos autores decían que simplemente se le conoce como extranjero por ser otro hablante, y no muchas veces es eso, porque por ejemplo yo puedo hablar inglés y no simplemente no voy a ser nacional de Estados Unidos, sino que mi nacionalidad está en Guatemala, ¿verdad? Entonces prácticamente en eso es lo que radica, y pues ahí termina nuestra exposición, licenciado. Le agradezco mucho, Kimberly, y pues también agradezco que hayan tocado muchos temas jurídicos, que hayan podido hacer esa relación, citar algunos ejemplos y principalmente pues denotar de igual manera como el grupo anterior la legislación en este caso que es aplicable, entre ellos pues el Código de Migración, la Constitución Política de la República de Guatemala, el Código de Notariado. También creo que hablaron un poco de una de las instituciones que tiene boga dentro de este tema, que es el Instituto General de Migración, y pues, también vean en el trabajo pues que hacían énfasis a las funciones del director de migración. Entonces, pues sí son temas muy, muy importantes, que ustedes también conozcan cómo es que funciona directamente el Código de Migración y cuáles son las oportunidades que les da en este caso, pues el código como tal, porque son las competencias que ustedes van a encontrar posteriormente dentro de su rama jurídica, dentro de su trabajo o dentro de sus atribuciones profesionales. Entonces, pues yo les agradezco mucho, les deseo pues que tengan feliz noche y nos vemos la próxima sesión el día viernes, que sería con lo que concluimos este ciclo de conferencias, y pues la semana siguiente pues ya nos toca entrar al periodo de exámenes si no estoy mal. Entonces les agradezco y pues que tengan buena noche. Gracias, Lick. Buenas noches, Buenas Lick. noches, licenciado. Feliz noche, Buenas noches, licenciado. licenciado.